Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Como siempre, nos da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, el canal del Congreso les agradece su preferencia y los invita a que se quede con nosotros. Nos encontramos transmitiendo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en unos momentos más estará dando inicio la sesión o la reunión de instalación de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para el trabajo de esta 62ª legislatura. Como usted lo sabe muy bien, estas comisiones han sido ya aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados y en estos momentos esta honorable asamblea se encuentra justamente en el proceso de instalación de todas las comisiones ordinarias que han sido ya, aprobadas y aquí están integradas de manera oficial para que puedan empezar a fluir el trabajo legislativo que poco a poco ha estado enviando la mesa directiva de esta Cámara de Diputados. Le comento lo que esperamos para la reunión de trabajo de este día. Bueno, evidentemente el registro de asistencia y la declaratoria de quórum de ley para que puedan sesionar. Asimismo, la presentación de los integrantes estarán dando a conocer quiénes son las diputadas y los diputados que estarán conformando esta interesante comisión. Después estará llevando a cabo la lectura y la discusión, en su caso, aprobación del orden del día para continuar con la intervención y declaración de instalación. Esto, por supuesto, a cargo del presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Posteriormente, pues la intervención de los integrantes que así lo deseen hacer, es decir, cualquier integrante que tenga alguna duda o algún comentario en particular, pues es el momento para que lo pueda expresar. Y finalmente los asuntos generales. En los asuntos generales, evidentemente está planteado que se da a conocer un calendario de cómo estará funcionando el trabajo legislativo de esta comisión. Después, una propuesta de desahogo de los asuntos que ya han sido turnados a esta comisión. Le comentaba, desde el pasado 1 de septiembre, la mesa directiva de Cámara de Diputados ha estado recibiendo todos los asuntos, todas las iniciativas pendientes y estos han tenido el turno correspondiente a las comisiones. Pues es momento precisamente para que se integre todo este trabajo dentro ya del orden del día o dentro de lo que será la actividad en los próximos días de esta comisión. Y después la presentación de invitados especiales, expertos en agua potable y saneamiento. Por supuesto, también el revisar si hay temas que se hayan quedado pendientes de la 60ª o de la 61ª legislatura, que son temas, que también estará tomando la decisión adecuada esta comisión para darles seguimiento. Así es que, es un placer para nosotros poderle llevar el trabajo legislativo que se vive hoy desde San Lázaro. Quédese con nosotros, estamos iniciando. Bienvenidos también los señores invitados especiales, expertos en el manejo de agua potable y saneamiento, así como también los directores de organismos operadores que nos acompañan, el señor presidente de ANEAS, don Roberto Olivares, bienvenido también. Solicito al diputado Marco Antonio González Valdés, en su carácter de secretario, haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos legisladores de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento presentes en esta reunión. Se informa a la presidencia que hay quórum legal, señor presidente. Se abre la reunión. Quisiera, como siguiente punto del orden del día, dar la oportunidad para que nos presentemos cada uno de las compañeras diputadas y compañeros diputados y propongo que sea por el lado izquierdo. Adelante, señor diputado Marco Antonio González. Diputado Marco González de Nuevo León. Roberto Ruiz Moronati, por el Estado de México.
Buen día a todos. Buen día, Rafael Acosta Croda de Veracruz. Diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la Ciudad de México, del Distrito 2 Federal, Gustavo Amadero. Saludos a todos, Francisco Muñiz, presidente de ANEAS y director general del organismo de San Luis Potosí. Buenos días, Raúl Javalera, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Gobierno del Estado de Chihuahua. Gracias, buenos días, diputado Camel. Roberto Olivares, director general de ANEAS y gobernador del Consejo Mundial del Agua. Óscar Lara, invitado. César Octavio Ramos Valdés, invitado. Luis Robledo Cabello, invitado. Víctor Díaz Palacios, diputado por Puebla. Jesús Tolentino Román, diputado por el Estado de México. Diputada Teresa de Jesús Mojica Morgan, del Estado de Guerrero. Diputada Amira Gómez Toeme, de Tamaulipas, del Grupo Parlamentario del PRI. Víctor Manuel Bautista López, Distrito 31, Estado de México. Muchas gracias. El servidor ingeniero Ricardo Garza Blanc, delegado de Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí y experto en temas de agua y saneamiento desde 1984. Muy buenos días, mi nombre es Maurilio Ochoa Millán, felicidades señor presidente, soy presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua. Muy buenos días, Lourdes Adriana López Moreno, diputada por el Distrito 1 de Palenque, Chiapas. Muy buenos días a todos, Raudel López López, de Aguascalientes, de la circunscripción 2, a la orden. Buenos días a todos, Jaime de la Mora Gómez, invitado. Muy buenos días, César Herrera Toledo, invitado. Guillermo Guerrero Villalobos, invitado. Muchas gracias. Nelly Vargas Pérez, diputada federal por Movimiento Ciudadano y soy de Tabasco. Tomás Garza Guillén, representante del gobernador de Nuevo León y director comercial de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Buenos días a todas, Judith Guerrero, diputada por Zacatecas y estoy a sus órdenes. Buenos días a todos, Salvador Arellano Guzmán, diputado por Jalisco del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes a todos y a todas, Óscar Bautista Villegas, secretario de esta comisión del Grupo Parlamentario del PRI San Luis Potosí. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, diputadas y diputados. Solicito al diputado Marco Antonio González Valdés, secretario de la comisión, dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia doy lectura al orden del día. Número 1. Registro de asistencia y declaración del quórum. 2. Presentación de los integrantes. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 4. Intervención y declaración formal de instalación a cargo de la presidencia de la comisión. 5. Intervención de los integrantes de la comisión en su caso. 6. Asuntos generales. Inciso A. Calendario de reuniones de la comisión. Inciso B. Propuesta de desahogo de los asuntos turnados a la comisión. Inciso C. Solicitud de información de datos personales de los integrantes. Inciso D. Presentación de invitados especiales, expertos en agua potable y saneamiento. Número 7. Clausura y cita para la próxima reunión. Esta discusión, no habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Pon la discusión. Está discusión. Discúlpeme. ¿Alguien tiene algún tema? Entonces, ¿se aprueba el orden del día? Sírvase a levantar la mano. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto
es la declaratoria formal de instalación. Se ruega a todos los presentes ponerse de pie. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 12 horas del día 22 del mes de octubre del 2012, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de conformidad con el acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados de fecha 16 de octubre de 2012, se declara formalmente instalada la Comisión de Agua Potable y Saneamiento correspondiente a la 62ª legislatura del Congreso de la Unión. Muchas gracias, felicidades a todos, pueden sentarse. A continuación, me permitiré leer un mensaje con la anuencia de todos. El tema del agua se ha convertido en una preocupación mundial, pues de estar catalogada hasta hace unos años como un recurso renovable, ahora se clasifica dentro del grupo de reutilizables y de difícil recuperación. Hoy día, el crecimiento demográfico y el desarrollo industrial están provocando una feroz competencia entre los usos del agua, suscitándose problemas entre el campo y la ciudad, pero también entre entidades federativas y entre países, situaciones que tenderán a agudizarse en los próximos años. El agua limita o favorece el desarrollo de los pueblos y las naciones. Por encima de otros recursos naturales, el agua es clave para la supervivencia y progreso de la humanidad. Para que el agua se convierta en un factor de desarrollo mediante su aprovechamiento racional en sus diferentes usos y se le pueda dar certidumbre a la actividad económica y al desarrollo social, resulta obligado enfrentar como sociedad y gobierno los siguientes desafíos y retos: recuperar y poner en práctica esquemas de planeación integral del agua, lo que implicará la vertebración de objetivos, lineamientos, estrategias, programas y acciones de las diferentes instituciones gubernamentales que están relacionadas con el aprovechamiento del vital líquido en sus diversos usos. 2. Para poner en práctica lo anterior, es necesario fortalecer el marco jurídico e institucional que permita y facilite el proceso de planeación, teniendo siempre presente el concepto de una autoridad del agua moderna, sensible y capaz de celebrar convenios con las entidades federativas y municipios para aprovechar y cuidar el vital líquido de mejor manera. Es inaplazable fortalecer las formas de participación social, tales como los consejos de cuenca y los comités técnicos de aguas subterráneas, que no han tenido un desempeño satisfactorio en el aprovechamiento, preservación y saneamiento, porque no son tomados en cuenta en la toma de decisiones. Hoy día y en lo sucesivo enfrentaremos el encarecimiento del metro cúbico de agua potable producido, en virtud de que los proyectos de abastecimiento menos costosos ya se acabaron, pues por su inmediatez, en las últimas décadas, las ciudades echaron mano de sus acuíferos subterráneos, que en la generalidad están colapsados por el abuso de su explotación. Este alejamiento de las fuentes ha provocado que las zonas metropolitanas más importantes y las grandes ciudades tengan que poner sobre la mesa proyectos multimillonarios que demandarán recursos financieros que casi siempre rebasan su disponibilidad, lo que obligará a un proceso rígido de establecimiento de prioridades. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de obtener créditos de fomento y buscar fórmulas financieras felices
que permitan su factibilidad. Para el ejercicio presupuestal del 2013, habrá que poner especial cuidado en los programas orientados a resolver los programas de abastecimiento de agua potable a poblados y comunidades rurales, ya que en la mayor parte de las entidades federativas la sequía causó el agotamiento de las fuentes y se tienen serios problemas de subsistencia. En estos programas conviene revisar la estructura de los paripasos, porque en muchas ocasiones los estados y los organismos operadores no cuentan con la contraparte y se quedan recursos federales sin ejercer. La construcción de nuevas obras de captación, aprovechamiento y reutilización de agua son muy importantes, pero más importantes son las acciones basadas en el uso eficiente del agua, la reducción de pérdidas y la sectorización de los sistemas para lograr mayor versatilidad y flexibilización en su manejo. Es apremiante que los gobiernos estatales con sus organismos operadores refuercen sus áreas de estudios y tengan capacidad de formular proyectos y de analizar sus fuentes alternas de abastecimiento en el mediano y largo plazos, ya que sólo así podrán darle certeza a su crecimiento urbano e industrial en los próximos lustros. Es necesario consolidar una cultura del agua apropiada para cada entidad federativa y acorde con sus condiciones climáticas, tomando como base el uso racional responsable del agua, evitando su desperdicio y contaminación, recuperando el entorno ecológico y garantizando la disponibilidad futura. Se requiere difundir la cultura del agua con medios y contenidos apropiados para que cada segmento de la población propicie el aprendizaje sobre el uso inteligente y racional del vital líquido en todos los niveles educativos. En el renglón de saneamiento, además del reto que significa incrementar las coberturas, será necesario revisar los esquemas de financiamiento para su construcción y operación, ya que los concesionarios, con el pretexto de apoyar con el crédito la inversión, han encarecido los costos de construcción e instalación de dichas plantas de manera exorbitada. Igualmente, se tienen serios problemas para sustentar la operación de las plantas, pues aun cuando tienen subsidios temporales de Conagua, terminan financiando la operación con ingresos de las tarifas de agua potable, reduciendo la capacidad de consolidación de los organismos operadores. En muchas veces, después de tratarse el agua, se devuelve a su cauce original, lo cual parece absurdo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, distinguidos invitados especiales, señores presidentes y directores de organismos operadores, sin agua no hay vida. Este hecho irrefutable sustenta el principio de que todos los seres humanos y otros seres vivos debemos acceder al agua como un bien social para subsistir, tener salud y un hábitat limpio. Mucho celebro que la actual legislatura, de la cual formamos parte, haya tomado la atinada decisión de crear la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, porque de esta manera se podrá calibrar mejor el peso presupuestal y la prioridad que se dedica a estas actividades básicas para la subsistencia y para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Las dependencias federales que tienen que ver con el agua, en coordinación con las entidades federativas y los organismos operadores, deberán propender a que los mexicanos dispongan de agua suficiente para todos los usos, incluyendo la cobertura universal de agua potable y saneamiento, y el reuso del agua residual con un aprovechamiento óptimo, respetando el medio ambiente, mediante una amplia participación de los usuarios y beneficiarios del agua. Los trabajos de esta Comisión de Agua Potable y Saneamiento siempre estarán orientados a asegurar el abastecimiento de agua a los hogares, la industria y los servicios en cantidad y calidad suficientes, con tarifas accesibles y equitativas
propiciando su uso racional para lograr la sustentabilidad del vital líquido y la regeneración del sistema ecológico en un marco de eficiencia económica y financiera de los organismos que regulan y administran el agua. Gracias, compañeros. Bien, ahora quisiera conceder la palabra a los compañeros diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que desearan hacer uso de la palabra. Que se dé un tiempo máximo en cada exposición para que el mayor número de diputados y diputadas puedan hacer uso del micrófono, si usted lo tiene a bien así decidir. No hay ningún inconveniente, creo que podemos disponer de 3 minutos máximo para que cada diputada y diputado puedan expresar sus puntos de vista. Adelante, señor diputado. Bien, muchas gracias, compañeras y compañeros. Cuando en países totalmente desarrollados se consumen en promedio hasta 300 litros diarios por persona, en países subdesarrollados se consumen solo 25. Paradójicamente, en México, y a pesar de que es considerado un país subdesarrollado, traemos un promedio de 260 litros. Además, tenemos una pérdida en las líneas de conducción del 40%. Esto quiere decir que seguimos perdiendo 12,000 litros de agua por segundo. La otra, tenemos un 6% de la población urbana carece de los servicios de agua potable. Si nosotros no creamos conciencia en las 3 entidades de gobierno y los entes que se ven inmersos en el tratamiento de la problemática del agua, poco podemos hacer. Aquí podemos echar la culpa a los sistemas operadores de agua, podemos decir que el gobierno federal trae un subejercicio, podemos decir que los gobiernos de los estados no cumplen con el paripaso que previamente han firmado los señores gobernadores, pero eso no nos va a llevar absolutamente a nada. Lo importante es que en esta legislatura demos un paso firme para que haya una concurrencia de esfuerzos y de recursos desde el Poder Legislativo en una coordinación con las diferentes secretarías que tienen que ver con el agua. Por supuesto, estar muy en contacto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Comisión de Presupuesto, en donde se generará sin duda alguna una gran discusión para que los recursos se puedan distribuir de mejor manera. Yo quisiera decirles a ustedes que ya atinadamente la Organización de Naciones Unidas expuso que uno de los desafíos y retos que enfrentan las sociedades y gobiernos en todo el mundo es el tema del agua, la problemática que exige hoy día la máxima atención y compromiso decidido para hacerle frente con acciones científicas, tecnológicas, así como con políticas públicas eficientes y responsables. Termino diciendo, qué bueno, señor presidente, que usted tomó a bien y la invitación a los expertos en el tema del agua, porque al final del camino, señoras y señores diputados, el agua no entiende de siglas partidistas, lo que quiere es una concurrencia de esfuerzos, de recursos de todos nosotros. Por su atención, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Rafael Acosta Croda. Adelante, señor diputado. Con permiso, con permiso, con permiso. Buenas tardes a todos, soy Rafael Acosta Croda y efectivamente, como lo dijo nuestro presidente, el agua es tema ya prioritario. El agua es un tema que en lo futuro va a ser el petróleo
ya no muy en lo futuro, ya cerca. Y lo que tenemos, y lo que nosotros los ingenieros o gentes que sabemos de agua, vemos que en algunos puestos, en algunas entidades, en algunas comisiones, ponen gente que no están capacitados. Esta comisión, y yo exhorto a esta comisión, a que si ya sabemos que el agua es prioritaria, también tengamos injerencia en los 3 órganos de gobierno, como dijo aquí mi compañero diputado, para también ver los perfiles de cada gente que va a manejar estos recursos. Esto yo se los digo porque yo soy de Veracruz. Veracruz es el segundo estado con acuífero más grande y per cápita de agua. Tenemos mucho problema de cobertura, solamente arriba de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. No es posible que hayamos invertido miles de millones de pesos desde el 2007. No voy a hablar de partidos ni de quién o no, quién sí o quién no, aquí hay que arreglar el asunto. Hayamos invertido miles de millones de pesos en saneamiento y en líneas de agua y Veracruz siga igual. Yo hablo por mi estado y la realidad ahorita como diputado a nivel nacional, yo con mis pequeños o vastos conocimientos coadyuvaré a que esta comisión, en lo que podamos tratar con pasos firmes para que esta comisión dé los resultados necesarios. Cero burocracia, no más burocracia, con ganas, con fuerza y con voluntad, hacer lo que tengamos que hacer. Igualmente en el tema de saneamiento, que el tema de saneamiento no nada más saneamiento, nos lleva a salud, nos lleva a otros temas, turismo. Veracruz, las playas están contaminadas, aunque ustedes o los diarios lo digan. Por lo tanto, yo creo que esto es de voluntad y de unión y de esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Rafael Manuel Huerta, Ladrón de Guevara. Adelante, señor diputado. Bueno, buenos días a todos y a todas. La instalación de esta Comisión de Agua Potable y Saneamiento marca el inicio de los trabajos legislativos de la 62 legislatura en una materia que exige una actuación urgente para atender la necesidad de una gestión integral y sustentable del agua. Ya lo han dicho aquí. Sobre todo esto porque estamos en un país que está caracterizado porque 2/3 partes de su superficie territorial, específicamente la zona centro y norte del país, son de climas áridos y semiáridos, y la tercera cuenta con un clima tropical con un alto grado de depredación. Resultando paradójico que el mayor porcentaje de la población nacional, las grandes ciudades y centros de producción industrial, ganadera y agrícola se ubican en las zonas áridas y semiáridas, y en la zona en que se encuentra el mayor recurso hídrico se ubica la 1/4 parte de la población y los índices más altos de pobreza y marginación. El agua cada día es un recurso escaso por la alteración que el hombre realiza día a día en el ambiente y el alto grado de contaminación de este recurso, aunado a una compleja gestión para el uso humano, agropecuario, industrial, con un gran rezago tecnológico en su distribución, recolección, recuperación. Aunado a ello y de lo que resultara como tarea fundamental de esta comisión, se cuenta con una legislación en materia hídrica compleja y dispersa, dando margen a discreciones políticas y económicas en su gestión, impidiendo una regulación óptima y sustentable de la misma. El marco jurídico que regula el agua ubica este elemento como un derecho humano fundamental. Esto es gracias a la última reforma del artículo 4 constitucional y como un bien propiedad de la nación, con facultades del Estado para imponer las modalidades a la propiedad privada que dicte el interés público, bien público que se transmite a particulares a través de concesiones, regulado en el 27 constitucional. La gestión del agua se reglamenta a través, como ustedes saben, de la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes federales, como la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Agraria, entre otras, leyes que son competencia del Congreso de la Unión. Por otro lado, tenemos que de los artículos 73, 115, 116 y 122 constitucionales derivan la competencia de las entidades de la Federación, municipios y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para regular la gestión del agua en sus respectivas demarcaciones. A ello se debe sumar los acuerdos de la Comisión Nacional del Agua y distintas normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales,
para el tratamiento del agua para el uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales, sin faltar la normatividad generada a través de acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Regulación normativa que genera diversos organismos administrativos y supervisores en la gestión del agua, que producen espacios de opacidad que hacen imposible una verdadera regulación del uso y recuperación del agua, así como puntos de evasión y elusión de los derechos correspondientes. Sin lugar a dudas, el uso y abuso del agua por el sector público genera un trasfondo político y económico en la organización, dirección y reglamentación del agua en cuencas, cauces y alveos de aguas nacionales, superficiales y subterráneas, en la clasificación de cuerpos receptores de descarga de aguas residuales de acuerdo a su capacidad de asimilación o dilución y la carga contaminante que estos puedan recibir. Clasificación y administración en la que se cruzan competencias federales, estatales y municipales, que exige revisar los criterios y lineamientos de coordinación para su gestión sustentable. Un diagnóstico y evaluación para la reordenación de la gestión del agua con miras de alcanzar la plena sustentabilidad, exige poner en el centro del análisis el derecho al agua como derecho fundamental, tanto de las actuales generaciones como el de las futuras. Para ello debemos actuar en función del interés general de los mexicanos y las mexicanas y no del de empresas o particulares nacionales o extranjeros. Como señalaba un anuncio que muchos recordamos, gota a gota el agua se agota, por lo que la urgencia premia en los trabajos de esta comisión para abordar la problemática del agua con los lineamientos siguientes, que es lo que quiero proponer. En el marco de la necesaria y obligada Ley General de Aguas que tenemos días por venir. Primero, revisar la normatividad vigente para la gestión del agua, ubicando puntos de opacidad y concurrencia de competencias que anulan el uso sustentable del agua. Segundo, garantía de sustentabilidad, imparcialidad, legalidad, objetividad, sobre todo equidad y proporcionalidad de los órganos administradores y supervisores de la gestión integral del agua. Tercero, recuperar las mejores prácticas nacionales e internacionales en la gestión integral del agua para impulsar reformas constitucionales y legales que garanticen el uso sustentable del agua con miras a garantizar el derecho humano a su acceso a las generaciones futuras de nuestro país. Cuarto, establecer procedimientos que generen participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas, de la sociedad civil, gobiernos estatales, municipales, organismos operadores en los espacios de tomas de decisiones, con el objeto de generar esquemas que permitan la sustentabilidad de los ecosistemas proveedores de agua en el mediano y largo plazo. Y por último, quinto, evaluar en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del periodo 2013 del Ejecutivo Federal, el gasto público destinado a la recuperación y regeneración de ecosistemas proveedores de agua para asegurar el derecho tanto del ser humano como de la naturaleza de tener acceso equitativo al agua en cantidad y calidad. Es cuanto, señor presidente, diputadas y diputados, muchas gracias. Muchas gracias al diputado Manuel por su participación. A continuación, le pediríamos la palabra a la diputada Nelly del Carmen Vargas, por favor, que use la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, a los compañeros diputados federales que iniciamos hoy este proceso de trabajo y a los invitados especiales, gracias por acompañarnos. Por supuesto, estoy convencida que la experiencia que traen ustedes va a aportar mucho a esta comisión y creo que es importante que todos nos dejemos acompañar por los expertos, los que saben del agua, y nosotros le vamos a poner la sensibilidad y el trabajo político que nos corresponde a los diputados federales. Yo tengo la plena confianza que, conducidos por nuestro presidente de la comisión, vamos a lograr hacer un trabajo de sinergia y de trabajo en equipo al interior de esta comisión, poniendo sobre la mesa el derecho fundamental que todos los mexicanos y las mexicanas deben de tener, que es el derecho al agua.
Me ha tocado recorrer todo el país. En el 2008-2009 le di casi 3 vueltas al país y me tocó contactar con muchas comunidades, con muchas colonias, con zonas suburbanas, en municipios de todo el país, y logré darme cuenta de muchos problemas que hoy tienen nuestras familias mexicanas. Y uno de los grandes problemas que tenemos todavía es la falta de agua potable en muchas comunidades, en muchas colonias populares. Me tocó ver en algunas zonas indígenas donde todavía nuestras mujeres y nuestros hombres tienen que caminar kilómetros para poder trasladar un tanque o una cubeta de agua potable, y ayudados por sus hijos, por nuestros niños mexicanos que deberían estar en las aulas escolares, tienen que ayudar a sus padres de familias a acarrear lo más vital para poder subsistir, que es el agua potable. Yo vengo de un estado rico en agua, de Tabasco, un estado donde paradójicamente el agua es nuestra aliada, pero hoy es nuestra peor enemiga. En el 2007, en el 99 hubo una inundación, en el 2007 fue la peor que tuvimos en el estado, una inundación donde desapareció casi totalmente el estado y donde hay muchas evidencias que fue por una irresponsabilidad en el manejo de las presas. No podemos seguir en Tabasco con el miedo y el horror de a qué horas nos llega el agua, y a qué horas tenemos que levantar nuestras pequeñas pertenencias para salir corriendo. El Estado quedó colapsado económicamente y socialmente y todavía no se recupera de ese colapso económico. Hoy tenemos casi un 40% de la población en una etapa de hambre ya. Eso es preocupante. Hoy preocupa también en Tabasco que los servicios de abastecimiento del agua potable en colonias y en comunidades rurales todavía no está cubierto al 100%. Preocupa también que mucha de la privatización del agua está en manos de las refresqueras más fuertes del país y del mundo. Ellas tienen hoy el control de la venta del agua embotellada. Me parece que eso es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que también frenar los abusos de las altas tarifas de cobro de agua potable por las empresas que se están dedicando al cobro, que se han concesionado al cobro del agua potable. Ese es un tema que tenemos que poner sobre la mesa también. Hay tarifas para familias mexicanas de zonas suburbanas, rurales y de zonas urbanas incluso, que son muy altas e imposibles de pagar para familias que tienen un salario mínimo y a veces menor que el salario mínimo. Creo que tenemos que trabajar y legislar también sobre un tema muy preocupante en México, en torno al cuidado y al uso responsable del agua potable. Me parece que tenemos que generar nuevas condiciones de educación y de reeducación. Reeducación a los adultos, reaprender cómo debemos de cuidar el líquido vital en México, pero también educar a nuestras nuevas generaciones, a los niños, desde las aulas escolares, en el uso responsable del agua potable. Yo creo que es un tema que también hay que poner sobre la mesa. Mi poco conocimiento, pero mi mucha sensibilidad y lo que conozco de lo que he recorrido en el país, lo pongo al servicio de esta comisión y vamos a trabajar todos unidos, a hacer sinergia para hacer de esta comisión una de las mejores, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Nelly, por su participación. A continuación, continuaría la diputada Lourdes López Moreno, del Partido Verde. Le pediría a los diputados que quieran usar el uso de la palabra respetar los 3 minutos, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Pues definitivamente coincido con todos ustedes en la importancia de que podamos hacer un trabajo muy fuerte y contundente en el tema de agua potable y saneamiento, y que tengamos también una fuerte vinculación con las comisiones de recursos hídricos y también con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que agua potable y saneamiento pues está bastante enfocada a que podamos generar los insumos para que se pueda abastecer del vital líquido para los distintos usuarios, tanto sea consumidores domésticos como industriales o agrícolas, y por otro lado también no perder de vista la importancia de trabajar en la conservación de este importante recurso,
y no perder de vista que son dos cosas totalmente diferentes, que si bien es cierto no podemos trabajar una sin la otra, pero creo que es importante que nos enfoquemos al tema objeto de esta comisión y que podamos colaborar o coadyuvar en las actividades que tienen que ver con cuidar este recurso natural y por otro lado también en cuidar la recarga de los mantos acuíferos. Y ahí yo creo que incluso la vinculación con las comisiones que trabajen los temas forestales va a ser también de vital importancia, porque de cuidar también los recursos forestales depende la recarga de los mantos acuíferos en muchas zonas del país. Entonces creo que es importante que tengamos estos temas claros y que se puedan crear al interior de la Comisión de Agua Potable grupos de trabajo que puedan dirigirse a los temas más enfocados a conservación, a los temas de abastecimiento, a los temas de saneamiento y sin lugar a dudas, lo que comentaba nuestra compañera de Tabasco, también a los temas de educación, que son muy importantes en la conservación y en el ahorro de este importante recurso. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Lourdes. A continuación, la diputada Teresa de Jesús Mojica. Bueno, todos sabemos que el agua es un recurso vital para la vida y base de desarrollo económico y social de cualquier país del mundo. Fundamental para los ecosistemas y requisito para la sustentabilidad del medio ambiente y su diversidad. La disponibilidad del líquido depende de la dinámica del ciclo hidrológico y en las últimas décadas el agua se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo económico y la supervivencia de los países, debido a la escasez del agua para consumo humano y a la pérdida de la calidad original. Cabe mencionar que el agua ha sido catalogada por la ONU como un recurso finito, cuyo acceso seguro es considerado como uno de los derechos humanos fundamentales. Y una de las metas del milenio, donde se busca reducir para el año 2015 el porcentaje de personas que no tienen agua, proclamándose el Decenio Internacional para la Acción, el agua, fuente de vida, por ser este un recurso indispensable para mitigar la pobreza. En México, el desperdicio, la falta de pago por el servicio, la contaminación del recurso, la inadecuada utilización y deficiente administración, además de la presión poblacional, han dado lugar a que la nación se encuentre entre los países con una disponibilidad de agua promedio baja, ubicándose en el lugar 81 a nivel internacional. Es por eso que convoco a mis compañeros legisladores a conjuntar esfuerzos de los diversos actores del agua para obtener un aprovechamiento óptimo de los recursos económicos disponibles para atender las demandas de agua potable y saneamiento, y en el que conlleve su reuso para el desarrollo de las actividades productivas del país, así como la modernización de la infraestructura hidroagrícola para uso eficiente del agua en el campo. Debemos otorgar un mayor presupuesto que permite incluir proyectos y obras hidráulicas de mayor impacto con mayor sentido social. Aprovecho la ocasión para hacer un llamado a mis compañeros legisladores y legisladoras para que juntos organicemos foros de consulta con la participación de todos los actores, especialistas y usuarios del agua que permitan respaldar las decisiones más importantes del sector hidráulico nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Teresa. Se le concede el uso de la palabra al diputado Salvador Arellano de Jalisco. Gracias. En primer lugar, agradecer de veras la presencia de los expertos en agua que el día de hoy nos acompañan. Gracias por su presencia, gracias por todas las experiencias y toda la sabiduría que de una u otra manera nos van a transmitir en algunas reuniones que posteriormente se van a venir haciendo. Yo estoy de acuerdo con todo lo expuesto aquí, decirles que el agua es un asunto de seguridad nacional, es un problema de veras que de una u otra manera va a ir caminando o está caminando a pasos agigantados. Por eso la importancia de que hoy en esta comisión trabajemos todos los diputados federales de los diferentes partidos que la conformamos sin colores. Yo creo que lo importante en esta legislatura es hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para que este asunto del agua y el saneamiento verdaderamente tengan un buen final. Yo estaba recordando hace un momento que por decreto presidencial Ernesto Zedillo Ponce de León, si mal no recuerdo, en su último año de gestión deberían de estar saneadas todas las aguas de la República. Y creo que no iremos a lo mejor en un 20% del saneamiento de las aguas en toda la República. Yo hablo por mi estado, Jalisco. Ahora en esta legislatura pasada local autorizamos 3.500 millones de pesos para la planta de tratamiento más grande para poder tratar las aguas de toda la zona metropolitana, pero está en marcha, esto va a durar todavía años en funcionar. Por eso, insisto, la importancia de todo lo que han señalado mis compañeros diputados y en especial el presidente de la comisión, el diputado Camel, acerca de la necesidad pues de apoyar con un presupuesto en todo lo que se pueda y que alcance, estirar la cobija hasta donde se pueda para que este asunto del agua, insisto, sea tomado en cuenta como debe de ser en los primeros lugares. Creo que ustedes me van a dar la razón también. En campaña, nosotros recorriendo nuestro distrito, nuestros municipios, lo que más nos pedía la gente era seguridad pública, empleo, educación y agua. El agua en Jalisco es uno de los temas importantes. El lago de Chapala, que surte a la zona metropolitana de Guadalajara, en este momento está a menos del 50% de su capacidad. Lo mismo las presas de todo el estado están a menos del 50% de su capacidad. De ahí la importancia de que el agua que de una y otra manera llegue a las casas, ya lo decían las diputadas que me antecedieron en la palabra, haya verdaderamente educación para que se utilice el agua como debe de ser. Yo no quiero extenderme mucho en mi participación el día de hoy, simplemente decirles que en Jalisco es una preocupación el tema del agua y los convoco, insisto, a que trabajemos sin colores de partido. Este es un asunto de la ciudadanía, es un asunto de la nación, que trabajemos siempre en beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Salvador. A continuación se le concede uso la palabra a la diputada Mira Griselda de Tamaulipas. Les pido a los diputados restantes que por favor, hay más de 5 diputados, que respeten los tiempos, que son 3 minutos. Muchas gracias. Con mucho gusto, compañeros secretarios. Seré muy breve. Primero saludo con mucho gusto a los invitados especiales, a los expertos, a algunos exfuncionarios y funcionarios actuales que nos acompañan. Y también coincido con algunas intervenciones de mis compañeros que será de mucha utilidad que nosotros nos beneficiemos de su experiencia y de su talento para construir una agenda que le sirva al país. Felicitar al presidente de esta comisión y decirle que le deseo que sea una comisión muy exitosa. Yo me preguntaba en el momento de la instalación que qué afortunados somos por haber conseguido que el tema del agua potable y el saneamiento de este país se le dé la relevancia que se tiene en este poder legislativo, principalmente en la Cámara de Diputados, para que podamos aportar algo o mucho que nos sirva a los mexicanos. Yo quise participar para poner a consideración de todos los integrantes de esta comisión lo siguiente. Ya estamos hablando de la necesidad de tener presupuestos que defender por las restricciones presupuestales que tiene este país y por las necesidades de cobertura de infraestructura que debe haber al 100% en este país y que no la hay, y por la reflexión que se hacía hace unos minutos de cuál es la cobertura de saneamiento de las aguas residuales, y que creo que anda alrededor del 25-27% según los números del gobierno federal. Pero quiero proponer lo siguiente. A mí me gustaría que en la agenda de esta comisión comenzáramos por lo primero.
En los principios de administración nos dicen que para que haya presupuesto tiene que haber estructura, y para que haya estructura tiene que haber planeación, y para que haya planeación tiene que haber un diagnóstico. Entonces, lo que quiero proponer es que en la agenda de inicio nosotros conozcamos cuál es el diagnóstico preciso y puntual que tiene a partir de las cuencas, aunque me queda claro que las cuencas de este país le corresponden a otra comisión, probablemente a recursos hidráulicos, pero que podríamos trabajar de manera coordinada con ellos, porque bueno, pues a partir de esas cuencas nosotros tendríamos la materia prima que es el agua para poder brindar un servicio. Sin agua no puede haber inversión en las ciudades, sin agua no puede haber salud, en fin, no voy a decir tantas cosas que aquí todos los que estamos la conocemos a la perfección, no voy a ser reiterativa. Lo que yo quiero es sensibilizar a esta comisión sobre la importancia que le demos método al trabajo, y me parece que debemos de conocer a través de la instancia que corresponda del gobierno federal, de conocer un diagnóstico a detalle de todas las cuencas con sus organismos operadores, con 3 aspectos que me parecen fundamentales. ¿Cuál es su estatus en el tema de planeación? ¿Cuál es el conocimiento que tiene para la operación? Porque yo estoy segura que muchos van a coincidir conmigo de que tenemos deficiencias no solamente en el agua, sino en los perfiles que se requieren en todos los organismos, incluyendo el federal, donde a veces se improvisan funcionarios, y esa curva de aprendizaje al país le cuesta mucho. Es la diferencia entre hacer valer el poco recurso que tenemos y la oportunidad que debemos de tener para brindar un servicio elemental. Aquí hemos hablado del problema que tenemos del desempleo. Para que haya empleo tiene que haber inversión. Muchas empresas no llegan porque no hay la cobertura suficiente de la demanda de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos abundar en muchas cosas. Luego, entonces, me parece que debemos de tener un diagnóstico y de manera simultánea saber cuál es la política pública que tiene el gobierno federal en el tema del agua, especialmente para el agua potable y el saneamiento. Ojalá podamos iniciar con eso y a partir de eso elaborar una agenda que nos permita con cierto método invitar a los que saben de este país y del extranjero, ¿por qué no?, para que nos ayuden a ver si el problema es de leyes o si el problema es de recursos, o si el problema es de conocimiento, si el problema es de infraestructura. Yo creo que va a ser un poquito de todo, eso nos va a reflejar el diagnóstico. Quisiera abundar en muchos temas, pero por respeto al tiempo les agradezco este espacio, ya lo haremos en otra ocasión. Felicidades y en buena hora. Gracias. Muchas gracias, diputada Mira Griselda. A continuación se le da el uso de la palabra al diputado Javier Orihuela García. Bueno, pues buenas tardes, buenos días compañeras y compañeros, diputadas y diputadas. Pues compañeros, yo antes que nada pues felicitarlos por integrar esta comisión de agua potable y saneamiento. Para nosotros esta comisión es importantísima porque ahí es donde se cristaliza muchas de las políticas para promover el bienestar de la población. Y desde luego que estos temas son no solamente importantes, sino son hoy fundamentales en la actualidad. Yo quisiera proponer que ojalá esta comisión no tuviéramos el error que siempre hemos tenido de ver las cosas de manera parcial, de manera desintegrada de otros temas tan importantes, como decía la compañera diputada que me antecedió. Yo estoy convencido de que esta comisión tiene que trabajar en concurrencia con la de recursos hidráulicos, con la de medio ambiente, con la de agricultura y aguas, porque de otra manera vamos a cometer los errores que se han venido cometiendo a lo largo de la gestión del agua
en nuestro México. Y yo quiero aquí abundar rápidamente, aprovechando que hay algunos exfuncionarios de la Comisión Nacional del Agua. Nosotros siempre hemos criticado la forma en cómo hace la gestión la Comisión Nacional del Agua, de una manera parcial, viendo solamente la visión de hacer las grandes obras para hacer los grandes negocios, sin importar si esto trae resultados o no, o sin importar que a 10 o 15 o 20 años vamos a tener problemas aguas abajo con las poblaciones. A mí me parece que abordar el agua potable y el saneamiento tiene que ver con una visión integral, reintegrar, sobre todo entender que tenemos que reintegrar a la tierra lo que le hemos venido sacando durante muchos años y que nunca en las políticas públicas hemos tenido la capacidad para decir que la tierra requiere de esa recarga del acuífero. Hoy sabemos, dentro del diagnóstico seguramente va a salir cómo hemos tenido que bajar la perforación de los pozos para tener agua potable. Nunca pensamos en reintegrar, en lograr acuíferos equilibrados. Y esta visión de extraer, pues tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo que hemos impulsado. Este modelo neoliberal depredador nos tiene, y sobre todo a muchas regiones, pues en ese riesgo de colapso. Entonces yo quisiera que ojalá tuviéramos esa visión, compañeros, esa visión de concurrencia de esta comisión, para que lográramos los objetivos generales, ¿no? Lograr el equilibrio de los acuíferos, que nos permita una política que nos permita tener ríos limpios. Tenemos que trabajar con desarrollo urbano. Hoy está clarísimo que el modelo de desarrollo urbano depredador que hemos impulsado en nuestro país trae contaminados a todos nuestros acuíferos, a todos nuestros manantiales, nuestros ojos de agua. Yo soy de Morelos y allí la agricultura, la parte de donde yo soy es una agricultura de riego que desde el 92 se vio colapsada por el desarrollo urbano tan depredador. Es decir, y trabajar ahí con los municipios para que cambien sus políticas de permisos de agua, de permisos de construcción sin ningún requerimiento de tratamiento previo de agua, del agua de descarga. Y que ha ocasionado pues el tener que, por ejemplo, les platico, ya con eso termino, en Morelos, yo soy presidente además de una asociación de usuarios de riego. En el 92 sacaron la norma técnica 32 que prohíbe usar las aguas del río Apatlaco porque están contaminadas. Entonces ya no podemos sembrar hortalizas y no se saca ninguna norma para que los reglamentos de los municipios impongan un mínimo de tratamiento a las aguas residuales de las casas de habitación. Y esa fue la solución. Entonces se vino una debacle de la agricultura, desempleo, y empezó hoy lo que tenemos un crecimiento urbano aún más desordenado. ¿Por qué? Porque se dejó sin opción a miles y miles de productores que no pueden sembrar hortalizas con el agua limpia que antes venía de manantiales como Chapultepec, de Cuernavaca. Entonces, compañeros, yo quisiera hacer esta propuesta, que pudiéramos trabajar con esa visión integral. Ojalá también que podamos intervenir en el sentido de que la Comisión Nacional del Agua pueda cambiar sus patrones de administración y sobre todo que se impulse una gran participación de la sociedad civil en todos estos temas, compañeros, porque mientras imponemos tarifas, pero no informamos claramente cómo se usan los recursos, la gente pues no paga. Entonces caemos en ese círculo vicioso. Yo estoy convencido de que podemos hacer un buen trabajo. Y felicitaciones una vez más. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, diputado Javier Orihuela. A continuación se le da el uso de la palabra a la diputada Judith Magdalena Guerrero, y de recuerdo, por favor, de los 3 minutos para dar el uso de la palabra. Gracias. Felicitar la presencia de todos y cada una de ustedes, la representación plural, diversa, y efectivamente Zacatecas ni es Tabasco ni es Chiapas. El agua en Zacatecas es una cuestión de sobrevivencia, día a día, minuto a minuto, y qué bueno también la presencia de los expertos. Y yo, a diferencia de lo que se planteó hace un buen momento en términos de que todos deben ser expertos, tal vez diría, y que también sirve la experiencia en otros planos para hacer esto más representativo y también para poder dar cuenta de las necesidades de diversos sectores. Mi experiencia en 30 años en la docencia, Zacatecas, el 57% de los espacios escolares de educación primaria no tienen agua potable. Y ese también es un problema
de agua y también es un problema de salud y también es un problema educativo. Yo represento a un distrito muy diverso, Ciudad Capital, Zacatecas, que por su topografía tiene un problema severo para la disposición de agua de sus habitantes, la actividad minera que requiere de gran agua, que también genera empleos, pero que también cómo acompasamos la enorme miseria que hay en esos espacios, la actividad productiva, somos de las primeras entidades productoras de frijol, requerimos agua, nuestros equipamientos para el sistema de riego son sistemas totalmente obsoletos, una gran carga de energía eléctrica y una disposición cada vez menos de agua y la utilización de agua rodada. Dejar constancia pues de mi interés por participar activamente, responsablemente, representar los intereses de mi entidad, pero también los de la nación, dispuesta a escuchar las voces de los expertos y de la experiencia política, de la experiencia de la participación de la sociedad civil en este espacio, mi total y pues plena disposición a actuar responsable y comprometidamente. Muchísimas gracias, señor presidente, y felicidades a todos quienes integramos esta comisión. Muchas gracias, diputada Judith. A continuación, el diputado César Reinaldo Navarro. Por favor, se le concede el uso de la palabra. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Yo creo que mi planteamiento comenzaría con refrendarle la confianza al diputado Camel, a los señores secretarios que forman parte de esta comisión y a todos los integrantes. Reconocer la presencia de los señores expertos que hoy nos hacen el favor de estar aquí. Y mi planteamiento va un poco más en el sentido práctico. La realidad es que en el país hoy seguimos burocratizando el agua. Sigue habiendo una serie de problemas para que la gente pueda tener acceso a un líquido que, como lo dicen, es vital. Creo que debemos de facilitar para que todos puedan tener acceso a este vital líquido. Pero también creo que lo más importante en un principio es de regular el uso de este, ya que en verdad vemos que mucha gente abusa del vital líquido y luego no lo quiere ni pagar. También los organismos operadores tienen el grave problema de que no pueden tener los recursos suficientes porque luego no hay quien quiera pagar. El tema es que no siempre son eficientes la manera de cobrar el agua. Y si a eso le sumamos que tenemos gravísimos problemas como inundaciones, como donde verdaderamente se nos hacinan, tenemos grandes obras que se han hecho, pero que luego no pueden captar el agua porque está tapado los grandes drenajes que hay, debido a que la cultura de mucha gente es todavía el de tirar la basura y generar con esto muchos problemas. Yo creo, y la verdad es que deseo que en 3 años podamos nosotros hacer un extraordinario esfuerzo por cambiar un poquito las cosas. Me refiero a que nosotros en el Estado de México, soy del Estado de México y tuvimos un extraordinario ejemplo de cómo el macrocircuito del agua que el sexenio pasado se construyó, pudo permitir que en comunidades donde no llegaba el agua, pues hoy haya agua. Yo creo que esquemas de ese tipo pueden funcionar en el país a efecto de que podamos acercar este líquido a zonas donde hace falta tanto el agua y que creo, con todo respeto, que no se ha hecho nada al respecto, que hay que acercar el agua a donde haga falta, pero también tenemos que tener sistemas eficientes de captación de agua para que no revolvamos las aguas negras con el agua pluvial y que volvamos a tirar lo limpio a lo sucio. Entonces, creo y demuestro, quiero dejar patente mi mejor voluntad para trabajar al lado de que podamos construir nosotros, que el día de mañana en México las condiciones en tema de agua sean mejores. Sé que no lo vamos a resolver todo, pero la intención sí está de que por lo menos donde estamos representados debemos de mejorar las condiciones en las que hoy llega el agua. Cierro mi comentario diciendo que en mi municipio tenemos un problema gravísimo. Tenemos el río elevado
que es el río de la compañía, que es el río elevado, ya va 3, 4 metros arriba, y siempre estamos con el problema latente de que se fisure y acabe con las propiedades de la gente. Año con año estamos con el miedo de que rebase los límites y acabe, insisto, con las planchas, las refrigeradores, las salas de esta gente. Y estoy seguro que no es el caso particular de Ixtapaluca, estoy seguro que es el caso de muchas partes de la República. Yo creo, compañeros, con respeto, que debemos hacer algo al respecto para que podamos ponerle solución, que los expertos de veras nos ayuden, pero no hacer grandes proyectos que luego no podamos aterrizar. Creo yo que simplificando y con cosas prácticas ayudar a nuestra gente. Gracias y perdón por el tiempo. Muchas gracias, diputado César Reinaldo. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Tolentino. Gracias, compañeros diputados, señor diputado presidente de esta importantísima comisión. Creo en primer lugar que efectivamente la creación de esta comisión de agua y saneamiento tendrá que rendir frutos porque nos permitirá individualizar, focalizar esfuerzos y recursos, ideas en torno a un tema que es vital, como ya todo el mundo lo dijo. Algo bueno tendrá que salir seguramente. En segundo lugar, coincido en cuanto a la gravedad de este problema, tanto del abastecimiento de agua en todos los ámbitos, no solo en el medio urbano, sino también en el medio rural, como del problema del saneamiento, que es también muy delicado. Y muy en concreto, derivado de la problemática que yo conozco de un municipio urbano, conurbado a la Ciudad de México, el municipio de Chimalhuacán, hablando primero del agua potable, nosotros hemos logrado ya levantar bandera blanca, como suele decirse, o sea, somos autosustentables para darle agua potable, limpia, a casi 1 millón de habitantes. Nos preocupa el problema de que el manto acuífero se abate un 70 centímetros anuales, y de acuerdo con una proyección que se ha hecho, se maneja que en aproximadamente 60 años podríamos estar ya sin agua en nuestro propio municipio. Si fuéramos conservadores o conformistas, diríamos ya con resolver el problema en lo inmediato es suficiente, pero no. Coincido con quienes han planteado la necesidad de recargar los mantos acuíferos y le apostamos mucho en nuestros pequeños esfuerzos a nivel de un municipio a la recarga de los mantos acuíferos. Solo que nos hemos encontrado que los mantos acuíferos no conocen de municipalidades, de territorios municipales, sino que son mucho más amplios, abarcan a muchos otros más municipios, y si se recargan los mantos, por ejemplo en Chimalhuacán, pero no se hace así en los municipios circunvecinos, no va a servir de gran cosa, no va a servir casi de nada. En segundo lugar, relacionado con este mismo tema, dado el cambio climático y las trombas que han provocado inundaciones en la zona oriente del estado, ya no solo me estoy refiriendo a Chimalhuacán, sino al oriente, desde Chalco, Valle de Chalco, hasta Ecatepec, pasando por Nezahualcóyotl. Estos pozos de absorción, por supuesto bien calibrados técnicamente para evitar contaminar el acuífero, porque ese es el riesgo, podrían ser también una opción para que el volumen de agua tan copioso que cae cuando hay lluvias torrenciales se pueda convertir en un beneficio. Es decir, que no sea tanta el agua que se va sobre las poblaciones y por otro lado que se alimenten los mantos. Termino. En relación a esto mismo del agua, se ha vuelto ya como una resignación de manejar este dato escalofriante de que el 40% del agua se fuga. Y es cierto, y revisamos, yo lo he hecho en el organismo operador de agua de Chimalhuacán para que actúe como debiera de ser, abatiendo las fugas, pero resulta que la mayor parte de las fugas no están en la calle, están al interior de las casas habitación, donde la gente por falta de cultura,
por falta de recursos, por lo que sea, tiene una fuga en el lavabo, tiene una fuga en el water, tiene una fuga en la regadera, etcétera, multiplicada por miles. Creo que por ahí va mucho del problema, lo cual tendrá que ser parte del estudio, el diagnóstico que se haga, pero no debemos de renunciar a la posibilidad de abatir lo más posible este 40%. Y en relación al saneamiento, comparto la idea del compañero Reinaldo de Iztapaluca, sobre todo en el punto de que no es posible que el río de la Compañía sea un foco de contaminación a cielo abierto por decenios, ya que no se ha podido resolver. Un río que genera no solo inundaciones, sino también cuando no se inunda las ciudades circunvecinas, Iztapaluca, Neza, o Los Reyes La Paz, o Chimalhuacán, o Ecatepec, etcétera. De todos modos es un foco vergonzoso que lo convierte de infección, que lo convierte en una vergüenza nacional. Debería de trabajarse, yo sé que no cuesta 5 centavos, que es costoso, pero deberíamos de trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jesús Tolentino. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Emanuel Bautista. Con su permiso, diputado Camel Atié Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Señoras y señores diputados, muy buenas tardes a todos. Estoy convencido de que al iniciar los trabajos de esta comisión debemos reconocer la importancia de que los diputados y los integrantes de la Junta de Coordinación Política asignan a esta materia, propiciando la separación de los temas que estudiaremos y analizaremos en el seno de esta comisión. Una de las aportaciones de la legislatura anterior consistió en la adición del párrafo 6º del artículo 4º de la Constitución de la República, mediante el cual se reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Pero todo derecho, para ser efectivo, exige de una acción por parte del Estado para garantizarlo. Por esa razón, el Poder Reformador de la Unión consideró que en la ley deberían de definirse las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Para advertir algunos de los retos que enfrentan las autoridades de los 3 niveles de gobierno en la materia, consideremos algunos datos del Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales. La cobertura nacional de la población con servicio de agua potable se sitúa en 2010 en un 91.18% de la población. 24 entidades de la República tienen una cobertura superior, siendo Coahuila la más alta con un 98.52% de su población, a pesar de las dificultades geográficas de su territorio. 12 estados tienen una cobertura superior al 95% de la población. Para 2010 fueron 8 estados de la República: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla y Campeche, los que se ubican en una cobertura inferior a la nacional. Y es precisamente aquí donde encontramos una de las principales contradicciones en el tema. ¿Cómo podernos explicar que poblaciones de entidades con características climáticas y geográficas generadoras de agua sean al mismo tiempo las que menos posibilidades de acceso a la misma tienen, mientras que otras entidades con grandes dificultades naturales como Coahuila, Chihuahua o Nuevo León tengan una cobertura superior a la nacional? Esta situación se refleja también en el tema de alcantarillado, en el que los estados de Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Chiapas son los que menor cobertura alcanzan. Así que, para que el Estado garantice plenamente a todas las personas el derecho que la Constitución ha reconocido y que por efectos de la reforma en materia de derechos humanos, las autoridades deben ofrecer sin ningún tipo de limitación, restricción o discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra, de tal forma que cada vez será menos aceptable en el Estado de Derecho que prevalece que las autoridades respondan a quien demanda su legítimo derecho al consumo de agua potable,
la ubicación de su casa como argumento para explicar la falta de abasto, ya que tanto el vecino de los Jardines del Pedregal, así como los del Cerro de la Estrella, ambos en la Ciudad de México, o el de cualquier comunidad tzotzil en Chiapas, tienen el mismo derecho de acceder a su consumo. El secreto, sin embargo, se encuentra en eso, que el legislador determinó como el consumo eficiente. Es evidente que el agua es un bien finito y como tal la conciencia de la sociedad debe impulsar un proceso de cuidado y conservación en el que prevalezca el interés general y el espíritu solidario, tanto con aquellas comunidades que no han podido acceder plenamente a su disfrute, como también considerando los derechos de las futuras generaciones. Ya que si bien, y de acuerdo a la Agenda del Agua 2030, actualmente se requieren más de 74 miles de millones de metros cúbicos, esta demanda se duplicará en un lapso de 20 años. Espero que los trabajos que esta comisión realice contribuyan a revisar las disposiciones legales aplicables en la materia con criterios de racionalidad, preservación, responsabilidad social y visión del futuro. Pero también espero que mantengamos un diálogo fructífero con las autoridades ejecutivas para revisar primero el contenido de la Agenda del Agua 2030 y para propiciar que los desafíos, principios y líneas de estrategia a largo plazo, así como las iniciativas y acciones de dicha agenda en lo que corresponde a las vinculadas a cobertura universal se cumplan. Que se adopten acciones para evitar las cuantiosas fugas y pérdidas en el sistema de agua potable, para impulsar acciones contundentes en el tratamiento de aguas residuales, pero también para que enfaticemos la necesidad de detener la especulación que existe en la venta y en la reventa de las concesiones, ya que la información que reporta la Comisión Nacional del Agua sobre el avance de inscripciones en el Registro Público de Derechos de Agua no es suficiente. Necesitamos saber cuántas de esas concesiones están siendo utilizadas y cuántas no, porque con no poca frecuencia es casi imposible que un gobierno municipal acceda a un permiso de extracción, mientras que es sumamente fácil para que un empresario sí lo logre. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Raudel López. Buenas tardes, compañeros. Sí, celebrar la conformación de esta comisión, que de veras muy necesaria. Agradecer la presencia también de los expertos en el tema específicamente del agua. Yo creo que es ahora sí que un parteaguas en lo que sería la cultura del agua, esta conformación de esta comisión. Yo espero que de veras tengamos todos la voluntad de trabajar fijando las reglas de esa cultura del agua, que es no solamente la que vemos por ahí en los organismos operadores, sino que se fije esa cultura del agua también a las entidades correspondientes en el manejo y el uso del agua. Hemos visto cómo cambios de administración, cambios desde las alcaldías, los estados, pues van cambiando los planes. Yo creo que el tema del agua es algo urgente que se debe despolitizar. No tenemos por qué tener en la agenda política el tema del agua, porque el agua es un derecho que debemos salvaguardar y que estamos comprometidos nosotros como legisladores, tanto los prestadores de servicios y todos los involucrados en este tema, en dejar fuera de las agendas políticas el tema del agua. Por aquí lo decía la compañera de Zacatecas, creo que la situación que se vive en el centro norte del país es una situación crítica de veras. Necesitamos buscar recursos para reutilizar las aguas superficiales, para captar aguas pluviales, en la medida que vayan satisfaciendo las necesidades. Es lamentable que en estados como el mío, Aguascalientes, Zacatecas, el municipio de Calvillo muy en especial, pues estamos trayendo aguas fósiles para el consumo. En el municipio de Calvillo tenemos una alta incidencia de enfermedades renales en niños menores de 8 años, que si bien no se ha asegurado que sea el tema del agua, también nadie nos ha dicho que no sea eso. Yo creo que por un asunto de salud debemos de buscar recursos para la construcción de vasos de captación de aguas pluviales, algo que debemos ir planeando y pues de alguna manera ver que no se vaya
cambiando, cada cambio de alcaldes, la planeación con respecto al agua. Debemos de buscar la forma de despolitizar el tema del agua, ya que el agua es urgente para la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Raudel. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Sergio Torres. Muy buenas tardes. Primeramente felicito a nuestro presidente de la comisión, al diputado Kamel Atié, y me sumo a lo comentado por el diputado por Jalisco, por Salvador, de que luchemos y nos propongamos trabajar en esta comisión despojados de intereses de partido, de intereses de grupo, de intereses personales, para que el trabajo que hagamos realmente le sirva a la gente. Quiero comentar que vamos a estar y estamos en una comisión que verá un tema muy sensible para todos los mexicanos, como es el tema del agua. Aquí ya se ha comentado, nos acompañan expertos y aprovecho para saludar a nuestro amigo exdiputado de la 61 legislatura, nuestro amigo Óscar Lara Arechiga, quien fue presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y a todos los demás compañeros que nos visitan. Efectivamente, tenemos que apoyarnos en los expertos, los que conocen del tema, pero algo muy importante que debe de haber para que las cosas se hagan, para que las cosas pasen, es la voluntad política. Ojalá en esta Cámara haya voluntad política. Estoy seguro que el próximo presidente de México tendrá la voluntad política para apoyar este tema que la verdad no se le ha dado la importancia que se le debe de dar, porque todos los que estamos aquí venimos de diferentes lugares de México y prácticamente en toda la República es un problema latente, el que nos exigen, el que nos reclaman nuestros representados en los diferentes distritos. Eso es lo que quiero poner sobre la mesa y ofrecerle al presidente de mi comisión y a todos los que la integramos nuestra disposición de ser un diputado útil, nuestra disposición de ser un diputado que trabaje para hacer cosas que realmente le sirvan a la gente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Sergio. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada María Isabel. Gracias. Gracias. Yo quisiera presentarme brevemente porque no tuve la oportunidad en un inicio. Soy María Isabel Ortiz Mantilla, del Estado de Puebla, y soy integrante de la fracción del Partido Acción Nacional. Y bueno, yo sí quisiera brevemente, sé que ya varios comentaron muchas cosas, pero sí me parece importante que pudiéramos recalcar. Coincido en que el tema del agua es un tema de seguridad nacional. No en balde tenemos ahora 3 comisiones que atienden el tema del agua. El reto será que estas comisiones pues no dividan el tema, sino le den más fuerza, que la unión del trabajo en las 3 comisiones permitan verdaderamente atender las necesidades que tiene el país. Y para eso le propongo al presidente que generemos una agenda del agua junto con las otras 2 comisiones. Me parece que efectivamente se hablaba ahorita de cuencas, que eso le tendrá que tocar a recursos hidráulicos. Yo entiendo que en esta parte a nosotros nos tocará atender pues prácticamente donde está la mayor concentración poblacional, las necesidades de agua que tiene la población, y por lo tanto, si nos ponemos a analizar, la mayoría de la población mexicana ahora está concentrada en las ciudades, y eso implica una problemática muy grande en el tema del agua, no solamente por la escasez del agua, sino también, como ya se decía, por el tema de inundaciones, porque el tratamiento es insuficiente, y si hacemos conciencia a nosotros, a esta comisión, nos va a tocar atender pues prácticamente el gran problema que tienen las ciudades de México, que es el problema del agua potable. Y ese es un reto bastante grande. Efectivamente, si nos sumamos todos, sin intereses, sin colores, podremos avanzar bastante. Con el consejo de los expertos que están aquí presentes, creo que podremos generar esa agenda que permita dar pasos importantes, que permita poner los cimientos para que entonces en esta legislatura podamos verdaderamente aportar en el gran problema que tienen nuestras ciudades, que es el agua potable. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Isabel. Se le concede el uso de la palabra al diputado Roberto Ruiz. Con su permiso, señor presidente. Pues brevemente,
y siendo muy respetuoso del tiempo que se nos ha marcado, pues de felicitar al presidente de esta comisión, al diputado Kamel Atié, que en verdad lo digo seguramente y sin falsas modestias, muchos hubiéramos querido estar ahí. Qué bueno que estás tú y que sepas hoy que de mi parte todo el respaldo del mundo. Segundo, darle la bienvenida o darnos la bienvenida a todos los integrantes de esta comisión, que además es una comisión que, si ustedes lo notan o en un ratito más seguramente lo sabrán, está compuesta de todo tipo de profesiones. Tenemos ingenieros, profesores, contadores públicos, abogadas, en fin, en mi caso yo soy contador público y sin embargo he tenido la oportunidad de ser vicepresidente nacional del agua hasta hace 8 meses, 2 veces director de organismos de agua potable y saneamiento, alcalde, en fin, y estoy seguro que precisamente toda esta gama de estudios que traemos hoy, de experiencias, serán para bien de México. Decirles, en verdad, que tenemos el privilegio de estar en una de las comisiones más importantes que habrá de estar funcionando en los próximos años. Seremos parte también, por supuesto, de una secretaría ya que tendremos en este país del agua, donde seguramente también tendremos mucho que aportar. De mi parte, simplemente a todos darles la bienvenida y desearles el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Roberto. A continuación se le concede uso de palabra al diputado Óscar Bautista. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primera instancia saludar a las diputadas y diputados que somos miembros de esta comisión, a los directores de organismos operadores de agua del estado de Chihuahua, al señor Raúl, muchas gracias, de Nuevo León, agradecerle mucho a don Tomás, muchas gracias por estar con nosotros, a nuestro amigo de San Luis Potosí, Francisco José Muñiz, muchas gracias por estar con nosotros, y agradecerle al ingeniero Ricardo Garza Blanc, también de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, la presencia en la instalación de esta comisión. Yo quiero también agradecer mucho a todos los expertos en el manejo y saneamiento del agua potable de este país. Agradecerle infinitamente a don Guillermo Guerrero, un hombre que tiene una gran experiencia, conocimiento en lo que es el agua y el saneamiento. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Al señor ingeniero César Herrera Toledo, también un gran experto en este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Al ingeniero César Ramos Valdés, gracias por acompañarnos esta tarde. A un gran amigo, al licenciado Óscar Lara, que fue presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la anterior legislatura, muchas gracias por acompañarnos. Al ingeniero Roberto Olivares, director ejecutivo de ANIAD, muchas gracias. A don Jaime de la Mora Gómez, también experto en el manejo del agua. Yo quisiera comentarles que efectivamente el día de hoy esta 62ª legislatura instala su Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Y yo quiero felicitar a mi amigo Kamel Atié y a todos los que formamos parte de esta comisión el interés, porque efectivamente ya lo han comentado algunas compañeras diputadas y diputados, el tema de agua tiene que ser un tema de seguridad y de propia subsistencia nacional. Si no hay agua, no hay vida. Y bueno, yo creo que aquí lo más importante que tenemos que hacer los diputados es exhortar a los 3 niveles de gobierno, exhortarlos para poder realizar acciones a mejorar el manejo, la conducción y almacenamiento del agua, así como el propio saneamiento de lo mismo. Yo quiero decirle también a don Luis Robledo Cabello, muchas gracias por estar con nosotros. Esto demuestra el interés que se tiene en este país por mejorar el manejo y las condiciones del agua y del saneamiento. Quiero comentar que efectivamente el instalar esta comisión, y es una comisión plural. Yo creo que aquí podemos ver que estamos todos los partidos políticos representados en esta 62ª legislatura, y yo creo que lo más importante de todos los diputados va a ser la voluntad que tengamos nosotros de conducir esta comisión. Yo creo que hemos escuchado de todos nosotros, y yo quiero poner un ejemplo, y no porque sea de San Luis Potosí. Tenemos una obra majestuosa, el Realito. Esa obra va a ayudar al estado de San Luis Potosí a tener agua potable durante los 50 años. Es una obra que el gobierno federal, el estatal y el Interapas de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro le apostaron a esta obra. Y son obras y acciones que tenemos que valorar los diputados federales,
que tenemos que darle continuidad, no porque sea otro partido diferente al que vamos a tener como gobierno, quitemos ese tipo de acciones. Yo quiero invitarlos a que todo lo que tenga innovación, reingeniería y que nos ayude a un buen manejo del agua potable y su propio saneamiento, todos los diputados lo veamos como un tema de supervivencia y un tema de suma importancia por este país, que es el agua potable y el saneamiento de la misma. Yo creo que hoy podemos decir los diputados que tenemos que tener una nueva actitud en esta Cámara para poder mandar un mensaje a todos los mexicanos y a todas las mexicanas. Tenemos que buscar cómo irnos preparando para educar a nuestra gente en el manejo, en el almacenaje, en la distribución del agua potable. Algunas compañeras y compañeros hablaron también de que es muy importante que esta comisión le ponga orden a aquellas empresas que se dedican a la extracción, que se dedican a la comercialización del agua, porque de repente nadie le pone orden a muchas cosas. Yo quiero decirles que hoy es el momento de motivar a todas las instancias de gobierno y que esta honorable Cámara de Diputados tiene una enorme responsabilidad, los 500 que formamos parte de ella, de mandar mensajes de trabajo, de suma de voluntades, del deseo de poder tener en este tema de suma importancia de supervivencia y de gobernabilidad como es el agua y el saneamiento, de que trabajemos con las demás comisiones que tienen incidencia en el agua. Yo quiero agradecerle a mi presidente, a Kamel Atié, a todos los miembros de esta comisión, de que yo creo que vamos a trabajar por el bien de México. Hoy ya no somos diputados de un partido político, hoy somos diputados de México. Muchas gracias por acompañar a los expertos, muchas gracias a nuestras compañeras y compañeros diputados, y yo creo que esta Comisión del Agua tendrá una gran responsabilidad para poderle darle vigencia al desarrollo agroindustrial y al desarrollo demográfico de todas y de todos los mexicanos. Muy buenas tardes. Señoras diputados, señores diputados, me permito proponer alguna fórmula para agilizar el punto 6 de asuntos generales y les propongo concretamente que nos reunamos primer miércoles de cada mes y para esto le pido al señor secretario Marco González que haga el conteo económico correspondiente. Si están de acuerdo, sírvanse a levantar. Sí, adelante, diputado. ¿Ahorita? Ajá. Si hubiera otra idea sería bienvenida, Bueno, la idea era que pudiéramos, no sé, la otra semana tener una reunión para poder hacer la agenda. Nosotros tenemos ya, tenemos ya, seguramente muchos de ustedes han tenido ya presiones de muchas cosas, propuestas y... Ok. No, pero además, además tenemos un problema de reglamento también, hay que hacer el plan de trabajo y hay en el reglamento tiempos que se vencen si nos vamos hasta entonces conforme al reglamento tiene que ser en días muy prontos esta reunión ya para hacer el plan de trabajo. Sí, porque lo que yo le tiene estaba que ver pidiendo era si, además de tener una, digamos, previa, que si se propone que fuera el miércoles primero de cada mes, independientemente de que tengamos... Tendrá que haber una para hacer el plan de trabajo conforme al reglamento. Y tiene que ver con la instalación y los días posteriores que el reglamento nos obliga para tener esa reunión para aprobar plan de trabajo y a lo cual, concluyo, estamos de acuerdo la mesa con usted. directiva nos tiene que proponer algo. De acuerdo, señor. A ver, primero el diputado Oscar. A ver, yo creo que yo entiendo al diputado Kamel es que la siguiente semana, miércoles, nos podamos reunir, hagamos ya el plan de trabajo, calendaricemos las reuniones que vamos a tener, que pueden ser de acuerdo a la necesidad que tenga la propia comisión, y yo le pediría a mi presidente y secretario sometamos a consideración de todos los diputados y diputadas presentes para que el próximo miércoles nos podamos reunir y de ahí hagamos el plan de trabajo y calendarización de las reuniones. ¿Es cuánto, presidente?
Tiene usted la palabra, señor diputado. Señor presidente, yo de igual manera creo que no hay mucho a discernir. Simplemente yo solicitaría que en base al reglamento precisamente se marcara, nos pusiéramos de acuerdo en las reuniones ordinarias de esta comisión, que serían los días miércoles, si ustedes, si bien entiendo, y por supuesto estaremos nos reuniendo las veces que sean necesarias de manera extraordinaria para tocar los diferentes temas precisamente de esta comisión. Sería mi propuesta, señor presidente. Si están de acuerdo, sírvanse levantar su mano para... ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, perfecto. Quienes estén por la afirmativa y quienes estén por la negativa y así. Eso no importa, a las 11 de la mañana. ¿Es correcto? Eso es lo de menos. Primero son las comisiones. Miércoles no hay pleno, compañeros, ¿eh? El miércoles 30. Porque se va a correr la sesión. Por eso, pero corre la sesión. Pero bueno, al final del camino, el trabajo de las comisiones, salvo la mejor opinión de mi compañero diputado y de partido, tiene preferencia sobre las plenarias que nosotros acostumbramos tener antes. O sea, eso no tiene que ver nada. Pasado mañana, miércoles. Miren, Pasado mañana. Para armar todo el plan de trabajo y programa de ya de las comisiones. compañeros diputados, les pido su atención, por favor. El próximo miércoles se instalarán, tengo entendido, alrededor de 22 comisiones y no hay salones. Entonces, si gustan, elijamos otro día que no sea tampoco el miércoles 30. Perdón, señor presidente. Nuevamente, a ver, es que si no nos vamos a poner de acuerdo. Insisto, y lo decía perfectamente bien aquí, hoy lo que estamos marcando en este punto en lo particular serían las reuniones ordinarias, que serían los días miércoles a las 9 de la mañana. Habrá excepciones precisamente por otros encargos, pero ya quedará de manera formal 9 de la mañana todos los miércoles, y bien podría hacerse en el siguiente punto, señor presidente, si me lo permite, ya en una extraordinaria, reunirnos quizá el día lunes, quizá el día martes, el día que ustedes decidan, pero en este punto en lo particular yo sí pediría que votáramos el tema de nuestra reunión ordinaria, que sería los días miércoles a las 9 de la mañana. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Bien, pues yo creo que procederemos. Sí, adelante, diputada. Teresa de Jesús Mojica Morgan. Y mi Sí. correo electrónico aquí dice Teresa Mújica. Por favor, nada más que hagan la corrección debida. Claro. Yo quisiera que antes de que el presidente diera por finiquitada esta instalación, pedirle con mucho aprecio a don Guillermo Guerrero Villalobos, experto en el agua, nos envíe su mensaje, por favor, si estamos de acuerdo todos los diputados y diputadas. Quisiera saber cuándo va a ser la reunión para aprobar el plan de trabajo. Esa es la que es muy importante, porque ya estamos con los tiempos. Conforme al reglamento, que nos ilustren cuándo va a ser esa reunión. Bueno, puede ser el próximo martes, señor diputado Rafael. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El martes a las 9 de la mañana. En 8. Sí, pero eso a las 9, sí. El próximo miércoles es pasado mañana. Ah, ok. Que es el primer miércoles del mes de... Ok. Bien, pues muchas gracias. Entonces, ahora sí adelante, don Guillermo. Bueno, primero que nada agradecer la invitación que nos hacen. Sonido, por favor, al teléfono reunirnos del con ingeniero. ustedes en esta instalación de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Yo quisiera decirles que me parece que tienen un reto muy importante, quizá más complejo que en muchos años atrás. La razón es que los problemas se complican con el tiempo, el crecimiento de la población, el
la reducción de la disponibilidad del agua, pero no nada más por eso, sino porque las leyes no van a la velocidad que deben ir con respecto a la realidad y a los problemas. El agua, el sector agua ha tenido por algunos años para acá una ley que es prácticamente imposible de cumplirse, porque tiene tantas incongruencias, tantas contradicciones, que no se ha podido hacer el reglamento en casi 10 años. Entonces, hay muchos puestos, muchos funcionarios que tienen puesto, pero no tienen facultades legales, cuando menos. Todo eso complica mucho el problema, y ahora que se está revisando a profundidad, debería de empezarse, como dice la diputada Amira Gómez, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que mejorar? Es muy seguro que el problema es enorme, y así lo van a constatar. Pero también hay que entender que no se puede resolver todo en un día, pero sí a partir de un diagnóstico, como decía la diputada, ver que para reorganizar el sector se requiere empezando a reorganizar su ley que lo consume. Si no, francamente no se va a poder caminar adecuadamente. Por lo tanto, bueno, nosotros nos sumaremos a su labor, y desde luego les deseo lo mejor en esta labor que empiezan, y seguro que será por bien del país. Muchas gracias. Bien, pues les pido que se pongan de pie para hacer la clausura de la instalación de esta comisión. Agradezco la presencia de todas las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, y siendo el 1:45 de la tarde, me permito dar por clausurados los trabajos de esta Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Gracias a todos. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta reunión de trabajo. Hemos tenido oportunidad de atestiguar cómo se ha quedado instalada ya esta comisión de saneamiento y agua potable, y también, bueno, pues la oportunidad de escuchar cuáles son los objetivos inmediatos a través de los diversos legisladores que se estarán buscando abordar en los próximos días a través de las diversas reuniones de trabajo de esta comisión. Hubo un mensaje al inicio por parte del presidente de esta comisión, donde, bueno, evidentemente agradeció la presencia de los invitados especiales, todos ellos expertos, especialistas en materia del agua en diferentes puntos de la República Mexicana, y que por supuesto a través del apoyo y la intervención de los mismos se piensa poder tomar mejores decisiones y tener un contexto y un panorama más claro de cuál es la problemática y la situación que vive el agua en nuestro país. Y después, bueno, evidentemente algunos de los compromisos que se están fijando para poder echar a andar el trabajo de esta comisión. Hablan, por supuesto, del agua, de la preocupación mundial que se ha convertido el tema del agua, y esto, bueno, pues por diversas situaciones que se han sido mencionadas cada una de ellas, y también, bueno, pues los proyectos o los objetivos que se estarán fijando a primer instancia dentro del trabajo de esta comisión, cómo poder lograr una planeación, esquemas de planeación integrales para el agua. Esto habrá que ponerlo en marcha de manera prácticamente inmediata. El presidente de la comisión también habló al respecto del fortalecimiento del marco jurídico e institucional para poder ahondar y para poder tener trabajos mucho más eficientes, y también hablaron al respecto
de poder ayudar en cuanto se empieza a discutir el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, el poder incrementar o el poder tener una partida muy específica que pudiera ser coadyuvante en estos momentos, en estas situaciones en que el agua está en serios problemas en nuestro país. Hablan al respecto de un futuro casi prácticamente inmediato, donde el encarecimiento del vital líquido será ya parte real, será una parte que habrá que asumir toda la sociedad mexicana, y precisamente por eso las medidas que se puedan tomar a este respecto y todo el trabajo que se pueda hacer de manera previa estará coadyuvando para poder solventar el problema del agua en nuestro país. Y después, bueno, pues la intervención de los diversos diputados integrantes de esta comisión, donde han dado su motivación, han dado su apoyo y por supuesto el beneplácito de poder formar parte del trabajo y reiterar su compromiso de que lo están haciendo de la manera más eficiente para poder tener resultados óptimos en el trabajo de esta comisión. Ya es así como estamos llegando al final de esta transmisión. No me resta más que, como siempre, agradecerle muchísimo el placer de su atención, invitarlo a que siga muy pendiente de la señal del canal del Congreso. Recordarle, yo lo veo muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.